En este vídeo mostraremos el funcionamiento del proceso de control de tiempos y de materiales en fabricación, en reparaciones o en proyectos. Permitirá a los operarios de forma directa imputar sus tiempos y materiales utilizados en cualquiera de estos módulos. Veamos un ejemplo con fabricación. Si tenemos abierta una orden de fabricación, en este caso, por ejemplo, la fabricación de un ventilador especial para quemador serie 400, veremos cómo en utilizados aparece vacío, en donde mediante este proceso los operarios podrán hacer sus imputaciones y aparecerán en este apartado. Desde la pantalla que tendrán en la fábrica o en el taller los operarios, con su menú personalizado, ejecutarán el proceso de control de tiempos y a través de esta pantalla elegirán la fabricación, el empleado y la fase en la que se encuentran. Por ejemplo, podrá acceder pulsando con el dedo a los diferentes recursos y elegir quién es. En este caso, por ejemplo, Adrián. Esta selección del empleado o incluso de la orden de fabricación se podrá hacer o bien introduciendo directamente el código, pulsando en la lupa para rescatarlo de una lista, o bien a través de la orden de fabricación, de la impresión, en donde en ese papel aparecerá impreso, orden de fabricación 85, al imprimirla, aparecerá impreso los códigos de barras de la fabricación, del artículo a fabricar, de los recursos, de forma que pasando el lector por los diferentes códigos de barras no tengamos que introducirlo de forma manual, sino a través de dicho lector. Tenemos entonces en la pantalla seleccionado a Adrián, indicaremos en qué orden se encuentra o va a comenzar los trabajos, en la 85. Elegiremos la fase que va a realizar, el corte de material, y pulsaremos en el botón de iniciar. Esto hará que Adrián vaya a su puesto de trabajo y realice la tarea de corte de piezas. Veamos el resultado de esta imputación en la fabricación. Vemos aquí en utilizados cómo si refrescamos aparece Adrián en el corte de material el día de hoy, comenzado a las 19:52. La fecha de fin está sin finalizar. Cuando Adrián acabe su jornada o bien su tarea, volverá a la pantalla en donde dirá, pues de nuevo, soy Adrián, el 10. El programa ya recordará en qué fabricación estaba y en qué fase, lo cual le permitirá pulsar en finalizar para que finalice el control de tiempo, en este caso de Adrián, en la fabricación 85. Es decir, que si vamos de nuevo a esa fabricación y refrescamos, veremos efectivamente cómo ha introducido la fecha de fin, poniendo el total de tiempo invertido desde el inicio hasta el fin de ejecución de la tarea de Adrián. Del mismo modo podemos imputar materiales, es decir, Adrián en la pantalla de imputación podría haber dicho que ha utilizado pues tal artículo, por ejemplo, pues una chapa de 90 por 150, en la orden 85, como habíamos seleccionado anteriormente, y en la fase de corte de material. Imputar. Esto hace que permita pues además elegir una colada de esa chapa, aceptamos, con una colada concreta. Eso hace que en la orden de fabricación, si refrescamos de nuevo, aparezca esa chapa en corte de material, la cantidad y el precio. Esto hará que se consuma del stock y se dé de baja de nuestro almacén en la cantidad correspondiente. Este mismo proceso se podría realizar en el módulo de reparaciones y en el módulo de proyectos.
Veamos entonces cómo actuaría sobre una reparación. Si nos vamos al programa de escritorio y en este caso abrimos una reparación, una orden, por ejemplo la número 29, avería en una máquina de ultrasonidos, en donde en el apartado de utilizados se encuentra vacío, veremos que efectivamente, si volvemos a la ventana de fichajes, de control de fichajes, en recursos, podremos coger a un empleado, en este caso, por ejemplo, Javier, en una orden, como hemos visto, la número 29, y una fase en concreto, la que correspondiera. Podemos dar a iniciar y esto empezaría a contar el tiempo para Javier. Si volvemos de nuevo a ver esa orden de reparación, veremos que efectivamente ha iniciado un fichaje, pero que está pendiente de finalizar. Si de nuevo volvemos a la pantalla de fichajes, el empleado Javier ya recuerda en qué orden de reparación estaba, pincharemos en finalizar y permitirá entonces introducir la fecha de fin poniendo el total de tiempo que ha invertido Javier en esa reparación y en esa fase concreta. Si quisiéramos imputar material porque ha consumido algún repuesto, pues perfectamente desde esa ventana de nuevo iría a materiales, elegiría un producto, una centralita, podríamos poner la orden 29 en la que se ha imputado, cantidad a imputar, 1. Pulsaremos en imputar y si vamos al programa de escritorio, en donde al pulsar en actualizar veríamos cómo ha introducido una centralita contra incendios, cantidad 1, coste 150 y el precio de venta para el cliente. Daría de baja esa centralita de nuestro stock. Y si habláramos del proceso de proyectos, imputación en proyectos, pues sería similar. En este caso, nos vamos en el programa de escritorio a seleccionar un proyecto, el proyecto número 3031, diseño y fabricación de un depósito de 4×2 en acero inoxidable, en donde en el apartado de utilizados se encuentra vacío. A partir de ahí, el personal pues de taller, en su ventana de imputación, elegiría lo mismo, pues en este caso pondremos pues a Alberto. En el proyecto 3031 lo seleccionaremos en nuestro buscador o a través del lector de código de barras. Podremos elegir la partida dentro de las partidas, depósito, de ese proyecto y pincharemos en iniciar. Esto hará que Alberto vaya a su puesto de trabajo y realice la tarea encomendada. Como veremos en el programa de escritorio, efectivamente aparece una nueva imputación de Alberto, pero sin finalizar. Si repetimos el proceso en el que Alberto vuelve a fichar, recordará el proyecto y la partida, con lo cual al darle a finalizar, finalizará el tiempo de imputación de Alberto y en el proyecto veremos que efectivamente aparece la hora de fin con el tiempo de imputación. Si quisiéramos imputar material, el ejemplo sería el mismo. Elegiríamos un artículo o todos los necesarios, de nuevo pues una chapa dintel hueco 250 para el proyecto 3031, al capítulo o partida del depósito, cantidad, vamos a poner en este caso 2 unidades, imputamos, esto hará que las dé de baja de nuestro stock y además en nuestro proyecto aparecerá imputada la chapa dintel 2 unidades. Bien. Es posible configurar para que a la hora de hacer la imputación de recursos no se impute con una hora de inicio y una hora de fin, sino que cada recurso, al finalizar su tarea, vaya a esta ventana e impute el total de horas. Eso quiere decir que a través de la configuración, por ejemplo, del módulo de fabricación,
podemos elegir que se seleccione un total de horas. Al hacer este cambio en la configuración, provoca que el proceso de control de tiempos, en lugar de con fecha de inicio y fecha de fin, se controle a través de un total de horas. Es decir, ahora en fabricación, vamos a ver, si lo volvemos a arrancar y refrescamos, cómo aparece una ventana en la que se han añadido el tipo de imputación, la fecha y el total de horas. El sistema sería el mismo. Un empleado Enrique seleccionará una orden, la 85, y una fase, la que corresponda, soldadura. En este apartado de soldadura, en lugar de imputar un inicio y un fin, seleccionaremos el tipo de hora, normal, el día de hoy, o el día que corresponda, y el total de horas, 4 horas y 30 minutos, y pulsaremos en imputar. Esto hará que en nuestra orden de fabricación número 85 aparezca una nueva imputación, en este caso de Enrique en soldadura, en un total de 4 horas y media, en lugar de con una hora de inicio y una hora de fin. Esto se puede ajustar y configurar igualmente para los módulos de reparación y de proyectos. Con esto conseguiremos ahorrar tiempos a la hora de el control y la introducción de las horas y de los materiales utilizados en las diferentes fabricaciones, reparaciones o proyectos.